Este, bueno, para este trabajo práctico nosotros necesitamos de las fórmulas que teníamos para el trabajo práctico 8, ese cuadrito de fórmulas que yo les pasé por foto, y tenemos que conocer los 7 pasos que son los pasos de la prueba de hipótesis, ¿sí? Sigue siendo lo mismo, vamos a relacionar ahora lo que hemos visto en el trabajo práctico 8 con esta nueva forma de calcular o con este nuevo método o este nuevo cálculo que aparece, que es la prueba de hipótesis. Básicamente, prueba de hipótesis es un análisis científico que tiene que ver mucho con esto del método científico, de probar de manera hipotética, ¿sí? una situación y tratar de buscar una situación alternativa para, si no se cumple la primera hipótesis, conseguir una hipótesis alternativa. Pero sí voy a sacar foto, quédense tranquilos que al finalizar el ejercicio les saco foto del pizarrón para que lo tengan, no se preocupen. Eh, este, entonces, lo que nosotros necesitamos saber es que siempre esos 7 pasos, que yo son los que, si ustedes pueden observar, subrayé con rojo en cada una de situaciones, en cada problema y en cada ejercicio que nosotros tengamos que hacer, para lo que es el trabajo práctico 9 y lo que va a venir a ser el trabajo práctico 10, se tiene que realizar. En hipótesis, en el paso 1, que es planteo de hipótesis, nosotros tenemos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, donde vamos a tener un valor en este caso, porque los datos nos dan a través de, son datos de distribuciones muestrales proporcional. Vamos a trabajar con el valor pi, y vamos a tener el pi de la hipótesis nula y el pi sub 1, que es de la hipótesis alternativa. Ahora, esto es lo importante si es en el planteo de hipótesis, que es una de las preguntas que muchos alumnos me han hecho durante la semana. ¿Cuándo pongo mayor o igual? ¿Cuándo pongo igual? ¿Cuándo pongo distinto? ¿Y en cuál pongo? ¿En hipótesis nula o en hipótesis alternativa? Desde ya le digo que en hipótesis nula siempre va a estar el mayor igual, menor igual o igual. Y por contrapartida, en la hipótesis alternativa, si acá está el mayor igual, el complemento es el menor; si acá está el menor igual, el complemento es el mayor; y si acá está el igual, acá tiene que estar el distinto. ¿Sí? Siempre. En la hipótesis nula vamos a trabajar con los signos mayor, menor o distinto, y en la hipótesis, en la hipótesis alternativa, y en la hipótesis nula vamos a trabajar con el igual, mayor igual o menor igual. ¿Está claro eso? Que fue una de las tantas dudas que surgieron cuando estuvieron resolviendo este trabajo práctico. ¿Se entiende? Perfecto. Buenísimo. Entonces ahí ya hay una duda disipada. En el paso 2, nivel de significación, es un dato que siempre nos dan y que para el caso de la prueba de hipótesis, este valor de alfa o el nivel de significación va a estar dado por una probabilidad del error del tipo 1, y que siempre es un dato que nos dan, que nos dijeron que es del 5%, que yo obviamente voy a trabajar con su valor proporcional, le desgrabo, por decirlo de una manera, el porcentaje, y me queda 0,05, y ya lo presento ahí, ¿sí? Ahora, una situación que también, una consulta que también me han hecho sobre este tema del nivel de significación, es sobre el intervalo de confianza, porque muchas veces en algunos ejercicios les dan nivel de significación o nivel de confianza y ustedes no saben cómo trabajar. La duda en sí es que, o la idea principal que ustedes tienen que saber, es que nivel de significación y nivel de confianza son valores complementarios. Es decir, que si a mí me dan nivel de confianza y no me dicen el nivel de significación, yo lo puedo encontrar fácilmente porque sé que la suma de los dos me tiene que dar 1 o 100%. Entonces, si me dan un nivel de confianza del 95%,
evidentemente el nivel de significación va a ser del 5, y si me dan un nivel de significación del 5, el nivel de confianza tiene que ser 95, ¿sí? Entonces, de ahí que sale que el nivel de confianza es 1 menos alfa, ¿está? Porque es el complemento del nivel de significación. Entonces, si en el ejercicio me dicen con un nivel de significación del 5%, con un nivel de confianza del 95%, está diciendo lo mismo, yo trabajo solamente el valor de alfa acá, que es el 0,05. Y si me dicen 95, le resto 1 y voy a obtener también el 0,05. En el paso 3, que es el estadístico de prueba, tenemos que buscar el z de cálculo, ¿sí? Que como nosotros estamos trabajando con una distribución muestral de la proporción, el z de cálculo personalizado, por decirlo de una manera, para este ejercicio va a ser P menos pi sobre sigma de P, con una aproximación a una distribución normal, bajo el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera. Toda esa información que yo le escribí simbólicamente y con 2 o 3 palabras, siempre lo tenemos que poner en el paso 3. Si el caso hubiese sido que en vez de trabajar con una distribución de la proporción, trabajamos con una distribución de la media, acá tendría que haber sido x rayita menos mu sobre sigma de x rayita, ¿sí? O sea que depende de qué tipo de datos me den, nosotros vamos a trabajar la fórmula adecuada al ejercicio presentado. En el criterio de decisión, y acá está lo importante, y acá también surgió una duda, o muchas dudas voy a decir, en cuanto al criterio de decisión. La primera de ellas es que nosotros podemos tener 3 criterios de decisión, que son esos 3 que ustedes observan ahí, que yo los copié a los 3, a los efectos de explicarles las 3 situaciones, pero en realidad nosotros lo que tenemos que hacer en el criterio de decisión es solo hacer el criterio que vamos a usar en esta prueba de hipótesis, que para nuestro ejercicio el criterio en uso es este que yo le hice el asterisco en rojo, que sería el criterio que voy a usar. Ahora, yo les hice los 3 para mostrarles cómo saber cuál de esos 3 criterios usar en el trabajo práctico 9, de acuerdo a la información que tengo en el planteo de hipótesis, que es el paso 1. Fíjense en que nosotros tenemos el primer criterio, que es a 2 colas. Ese criterio se usa siempre que nosotros tenemos en la hipótesis alternativa el símbolo de distinto. Sea pi, sea mu, sea delta de pi o delta de mu, o sea, cualquiera de las distribuciones muestrales que conocemos, pero hay un distinto entre una y otra, nosotros vamos a trabajar con este primer criterio, que es el criterio de 2 colas. Y que este criterio me dice que si pi es distinto de pi sub 0, el z de cálculo tiene que ser mayor que el z de alfa sobre 2, o el z de cálculo negativo tiene que ser menor que el menos de z de alfa sobre 2. Estos valores de z de alfa sobre 2 o menos z de alfa sobre 2 son los valores que me va a arrojar la tabla, ¿sí? Que son estos 2 valores que yo voy a obtener acá. Valores que ya se los voy a mostrar, los buscamos en una tablita especial que tenemos para trabajar lo que es prueba de hipótesis con distribución normal, ¿sí? Y el z de cálculo es ese z que en el paso 3 planteamos la fórmula y que cuando lleguemos al paso 5 vamos a resolver para encontrar ese valor. Entonces, si nosotros tenemos el primer criterio, es decir, nos fijamos allá en la hipótesis alternativa, en la hipótesis nula, y tenemos el signo distinto, sabemos que trabajábamos con el primer criterio. Pero si tenemos el signo, como es este caso, el signo menor, fíjense en que yo tengo los otros 2 criterios, que es cuando pi es mayor que pi sub 0 y cuando pi es menor que pi sub 0. O sea que yo voy a trabajar con este criterio, que es el que se asemeja a la situación planteada en la hipótesis o en el planteo de hipótesis, que es el paso 1. Y decimos que se rechaza la hipótesis nula si y solo si se cumple esa condición que me presenta el criterio. Como yo estoy trabajando en este criterio, se tiene que cumplir la solución de que el z de cálculo sea menor que el menos z de alfa. Para mi ejercicio
perdón, para mi ejercicio, el Z de cálculo tiene que ser menor a menos 1,64. ¿Sí? Ya después, una vez que queda planteado, no sé si eso se entendió, necesitan que lo vuelva a explicar. De lo contrario, vamos a ir pasando a los pasos siguientes. ¿Puedes repetir el último, por favor? Sí, ¿qué es lo que necesitas que repita? El último ejercicio, el último paso, el Sí, paso es sí, el sí, sí, eso. criterio de... Bien. Bien, el criterio de decisión es el criterio que nosotros elegimos de acuerdo al planteo de hipótesis alternativa que tenemos allá. Fíjense en que en mi hipótesis alternativa, yo tengo que pi tiene que ser menor que 0,90. Por lo tanto, si yo me fijo dentro de los tres criterios, el criterio que cumple con esa condición es el tercero, el que está acá abajo, en donde yo tengo que pi es menor que pi sub 0, es decir, que 0,90, y ahí tengo que cumplir con la condición que me dice que el z de cálculo, es decir, el z que yo voy a hacer en el paso 5, ese valor tiene que ser menor que el z de alfa, o sea, tiene que estar en esta zona. Si yo cumplo con esa condición, yo digo que se rechaza la hipótesis nula, y mi hipótesis nula me dice que el valor proporcional es mayor o igual que 0,90. Entonces, si yo puedo rechazar esa hipótesis nula, si se cumple esa condición de que el z de cálculo sea menor que el z de alfa. ¿Sí? ¿Ahora se Sí, ahí entiende? entendí. Sí, Perfecto. gracias. Bien. En el paso 5, yo lo que paso a hacer es resolver esa formulita que nosotros planteamos en el paso 3, que es que el z de cálculo es p menos pi sobre sigma de p. Esos valores, si ustedes se fijan acá arriba, yo ya los calculé, los saqué de datos, no los estoy explicando porque son situaciones que la explicamos en la clase pasada, en el trabajo práctico número 8, donde sacamos como dato que les da que el 90%, creo que hablaba de, no sé si hablaba de cultivos o algo así, el ejercicio, pero les hablaba sobre un 90%, que va a ser el valor proporcional pi, una muestra que era de 110, y un tamaño de, o un valor dentro de esa muestra de encuestados, creo que eran 95, y bueno, y nosotros sabemos que por la teoría de la frecuencia relativa, el valor P es igual a X sobre N, o sea que me da 0,86. Sí, no sé si eso tienen duda algunos de dónde salió o lo saben, porque creo que lo he explicado hasta el cansancio en el trabajo práctico anterior. De todas maneras, pueden ver el video de la clase pasada para entender esta información de dónde salió, ¿sí? Pero básicamente los datos que nos da el ejercicio es eso, ¿sí? Entonces, con esos datos y conociendo la fórmula que teníamos allá en el paso 3, realizamos los cálculos acá en el paso 5. Y en el paso 5 decíamos P menos pi, es decir, 0,86 menos 0,90, sobre sigma de P, y acá les coloqué la formulita para que vean, sigma de P, que era igual a pi por 1 menos pi sobre n, es decir, 0,90 por 0,10, sobre 110, que me dio 0,028. Le saqué la raíz cuadrada y me dio 0,028. Valor que coloqué en el denominador del z de cálculo, y que colocando todos los valores numéricos que me dio la calculadora, a mí me arrojó un z de cálculo menos 1,4. ¿Sí? Entonces, una vez que obtuve el z de cálculo menos 1,4, vamos a ver ahora sí un ratito el z, que es para una cola, que en este caso es menos 1,64, y seguro muchos me van a preguntar de dónde salió ese valor. Nos vamos a ir a la tabla. Entonces yo les voy a mostrar acá, tengo la tabla. Fíjense en que esta tabla es distinta, si bien es de distribución normal, es diferente a las tablas que nosotros hemos trabajado para el trabajo práctico número 7.
esta tabla que yo ya se las pasé por el grupo de WhatsApp. Es una tabla que trabaja con los valores de alfa sobre 2 a 2 colas. O sea, que cuando yo tenga la situación del criterio de decisión de una cola, acá tengo que buscar el valor de alfa multiplicado por 2. Y venga acá la situación. Si a mí me hubiese tocado, les voy a dar los ejemplos para que se entienda. Si me daba el alfa, vieron que el alfa les dio en el paso 2, nivel de significación, el alfa era de 0,05, ¿sí? Si el criterio de decisión hubiese sido el primero, es decir, este que es a 2 colas, yo simplemente buscaba acá, para el valor de alfa, el valor de 0,05 y obtenía que era el 1,96, que va a ser positivo y negativo 1,96, ¿sí? Eso si yo tomaba el primer criterio, que es a 2 colas. Pero si yo tengo el criterio de una cola, es decir, este de acá, el que tenemos o el que elegimos para trabajar en este ejercicio, nosotros, el alfa que obtenemos acá es del alfa sobre 2, y yo estoy trabajando con alfa sobre 1, es decir, que estoy trabajando con una sola cola. En esa situación, ustedes lo que siempre van a hacer es al valor de alfa multiplicarlo por 2. Es decir, que ustedes van a decir 0,05 por 2 les va a dar 0,10. Y ese valor es el que yo voy a buscar en la tabla. Entonces yo busco el alfa de 0,10 y me da un valor de 1,6449. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Todos? Perfecto. Entonces, cuando yo tenga el criterio de una cola, es decir, el criterio 2 o el criterio 3, yo siempre al alfa lo voy a tener que multiplicar por 2 y ese alfa multiplicado por 2 que les da 0,10 es el que voy a buscar en la tabla. Entonces acá me da 1,64. Como estoy en el criterio de cola izquierda, tiene que ser negativo menos 1,64. ¿Sí? Ese es el valor de tabla. Con esa información y sabiendo que el z de cálculo, ¿dónde está el de cálculo? Acá, es 1,40 negativo, voy a hacer la toma de decisión. Es decir, relacionamos paso 4 con 5 para ver qué decisión se toma en función de los cálculos realizados y encontrados. Fíjense en que en la toma de decisión lo que nosotros hacemos es justificar lo que nos decía el criterio. El criterio nos decía que se rechaza la hipótesis nula si, solo si el z de cálculo era menor a menos 1,64. Entonces yo copio esa condición acá. ¿Cómo? Z de cálculo es menor que menos z de alfa y luego coloco esto. El z de cálculo me dio menos 1,4 y el z de alfa es menos 1,64. ¿Se cumple la condición? No. Y si alguno dijo sí, hable ahora para que lo cuelgue. ¿Por qué no? Tengan cuidado cuando tienen valores negativos. Recuerden que si nosotros estamos en una recta numérica, el valor es más chico cuanto más se aleja del cero. Y si yo tengo el menos 1,4 acá y el menos 1,64 acá, ¿quién es mayor? A ver, Menos 1,4. el 1,4 es mayor. O sea que acá no se está cumpliendo la condición porque el 1,4 no es menor que menos 1,54, sino al revés, es mayor. Y como no cumplimos la condición del tercer criterio, ¿qué decimos? Entonces, no existen evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula. ¿Está claro? Solo eso. Si este valor, por ejemplo, hubiese sido menos 1,8, sí es menor que menos 1,64, y entonces yo hubiese podido decir que entonces se rechaza la hipótesis nula. Pero como no fue el caso, nosotros ponemos que no existen evidencias suficientes para rechazar esa hipótesis nula. ¿Está claro? Nada más. Eso es todo lo que hacemos en el paso 6.
Ya en el paso 7 escribimos la conclusión de todo el análisis que hicimos en esta prueba de hipótesis. Y decimos, si están listos me dicen, yo les voy a dictar, no lo quise escribir para dictárselo porque por ahí mi letra es horrible cuando escribo rápido, entonces se los dicto. ¿Listos? Conclusión. Básicamente la conclusión es responder a lo que nos pregunta el ejercicio, ¿sí? Creo que el ejercicio les decía si se puede concluir que cultivan maíz menos del 90% con un nivel de significación del 0,05. Entonces ustedes dicen, de acuerdo al tamaño de la muestra y al nivel de significación, no se puede afirmar que menos del 90% de los productores rurales cultiven maíz. Repito, Sí, por favor. de acuerdo al tamaño de la muestra y al nivel de significación, no se puede afirmar que menos del 90% de los productores rurales cultiven maíz. ¿Sí? ¿Listo? Perfecto. Bien, ahí ustedes ya resolvieron el inciso A, que era plantear y probar esa prueba de hipótesis que les dio el ejercicio. El inciso B les dice que ustedes ahora construyan un intervalo del 95% de confianza, ¿sí? Para el verdadero valor de la proporción. Entonces, yo acá les anoté lo que es la formulita del intervalo de confianza, que seguramente ya lo deben haber visto en mis desarrollos teóricos del trabajo práctico 9 y que los profesores también seguramente deben haber pasado y que también yo pasé fotos de, y si no después me avisan, fotos de fórmulas de los intervalos de confianza. Pero bueno, como estamos trabajando en una distribución muestral de la proporción, o sea de pi, nosotros vamos a personalizar, por decirlo de una manera, el intervalo de confianza para cuando tenemos la distribución proporcional pi. Y se dice que pi tiene que ser mayor o igual que sigma de p por el valor absoluto de z de alfa sobre 2, p menos ese valor por sigma de p, menor o igual que pi, que tiene que ser menor o igual a p, más z de alfa sobre 2, valor absoluto por sigma de p, y que tiene que ser igual a 1 menos alfa, que no es otra cosa que lo que hablamos hace rato como nivel de confianza. Y que para este ejercicio ya les dijeron que ese nivel de confianza es del 95%, o sea, 0,95. Y acá viene lo interesante de esta parte de intervalo de confianza. Y les voy a decir, ojo, ojo acá, porque en este ejercicio dio la casualidad, y no siempre pasa, pero dio la casualidad de que estamos trabajando con el mismo intervalo de confianza o con el mismo nivel de significación que trabajamos en prueba de hipótesis. Pero les puede suceder que eso no pase. Entonces, si por ejemplo, yo les voy a cambiar acá un poquito para que se entienda lo que digo. Si yo les hubiese dicho con un 98% de nivel de confianza, acá era 0,98, ¿sí? El valor de alfa cambia. O sea que acá
mi alfa, si esto es 0,98, ¿cuánto tendría que ser el alfa? A ver si han entendido lo que les expliqué hace rato. 0,02. Bien, 0,02. O sea que sería un error que yo agarre este valor que tengo acá, o el valor que yo tenga acá en el criterio de decisión de prueba de hipótesis, y lo coloque acá, ¿sí? Porque no es el mismo alfa, porque yo allá en prueba de hipótesis trabajé con un alfa de 0,05 y acá estoy trabajando con un alfa del 0,02. ¿Está claro eso? Tengan cuidado, no se acostumbren a que siempre va a pasar lo que nos está pasando ahora, ¿sí? La otra situación también que les puede suceder es que ustedes dicen, ah, me tocó 0,95, ¿sí? En este caso, entonces el alfa que yo trabajo es el mismo que allá. Sí, es verdad, tenemos el mismo valor de alfa, pero sucede que nosotros en este criterio de decisión trabajamos con un alfa multiplicado por 2, porque trabajamos con una curva de una sola cola. Y el intervalo de confianza siempre es a 2 colas. O sea que si yo tomaba el alfa, el zeta de allá de 1,64, también iba a estar mal porque ese valor era del valor de una sola cola y yo necesito el zeta de alfa sobre 2 de 2 colas. O sea que, ojo también ahí. ¿Está claro eso? Bien, entonces vamos a buscar. El valor de P sigue siendo el mismo. Tenemos 0,86, yo lo voy a ir colocando. Menos el zeta de alfa sobre 2, y bueno, y como dijimos, si esto es 95, el alfa es 0,05, voy a buscar en la tabla el zeta de alfa para 0,05, y me va a dar que es 1,96, ¿sí? Valor que colocamos acá por sigma de P, que les daba 0,028, y acá ponemos P, de nuevo, 0,86 más 1,96 por 0,028. ¿Está? ¿Se entiende? ¿De dónde salieron los datos? ¿O tienen alguna duda? Me preguntan ahora. ¿Todo bien? Perfecto. Bien, si multiplican, restan y suman ahí, ¿cuánto les dan los valores extremos para el valor pi? ¿Entre qué valores se encuentra ese valor pi? A mí me dio 0,80 y 0,92, con un nivel del 95%. Bien, bueno, dale, 81, 82, 80, estamos bien, casi igualitas. Bien, pero básicamente nos dan casi iguales los valores. Yo por ahí capaz que no redondeé, Ludmila, pero una centésima no hace al ejercicio, ¿sí? Bien, ahí estamos respondiendo al inciso B del trabajo práctico del problema 3, que es el intervalo de confianza. Y por último, creo que hay un inciso C, en donde les dicen si son consistentes los valores de la prueba de hipótesis y el intervalo de confianza. Si son consistentes los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis y en el intervalo de confianza. Bien, ¿cuándo hablamos de consistencia? Fíjense en lo que nosotros analizamos en la conclusión de la prueba de hipótesis. Nosotros no pudimos rechazar la hipótesis nula. Quiere decir que si nosotros nos vamos al planteo,
no pudimos decir que el valor era menor que el 90%, ¿sí? Sino que por el contrario, perdón, que el valor no era, que sí, que no era menor que el 90%, sino que podría ser mayor que el 90%, mayor o igual que el 90%. Sí, o sea que no pudimos rechazar la hipótesis nula y no pudimos verificar la hipótesis alternativa. O sea que nos quedamos con la nula nomás. Es decir, que estamos considerando que muy probablemente el valor de los cultivos o no sé qué era esto que estábamos analizando podría ser mayor o igual que el 90%, ¿sí? Y si nos vamos al intervalo de confianza, el intervalo de confianza nos dice que ese promedio proporcional o esa distribución proporcional del cultivo está entre el 80% y el 92%. Quiere decir que me está diciendo también lo mismo, que también pudo haber sido menor, pero también puede estar por encima del 90%, ¿sí o no? Porque acá me da 0,92. Entonces, como ambas conclusiones, o sea, tanto el intervalo de confianza como la conclusión de la prueba de hipótesis me dice exactamente lo mismo, yo digo que son consistentes los resultados. ¿Por qué? Y les dicto ahora sí el inciso C. Ponga. Decimos que sí son consistentes porque en la prueba de hipótesis no se pudo rechazar la hipótesis nula de que el valor proporcional sea mayor o igual que el 90% y el intervalo de confianza nos muestra que el valor de la proporción de esos cultivos de maíz se encuentra entre el 80%, 0,80, y el 92%, que es el valor que nos hace hablar de una consistencia en este caso, ¿sí? Con un nivel de significación del 95%. Perdón, nivel de confianza del 95%. ¿Estamos? Bien, entonces decimos que son consistentes los resultados porque la prueba de hipótesis, porque no se pudo rechazar en la prueba de hipótesis la hipótesis nula de que el valor de proporcional pi sea mayor o igual que el 90%, y el intervalo de confianza también me muestra que el valor proporcional pi se encuentra entre 0,80 y 0,92, con un nivel de confianza del 95%. ¿Sí? Estoy diciendo o estoy conjugando las dos conclusiones, conclusión del intervalo y la conclusión de la prueba de hipótesis. ¿Está claro? ¿Se entiende lo que decimos, chicos? ¿Se entiende por qué son consistentes? Perfecto. ¿Alguna duda o paso al problema 7? ¿Todo bien? ¿Pasamos al problema 7? Bueno.
Si tengo que sacar los datos del problema 7, voy a trabajar con una diferencia de las medias, creo que es el ejercicio. Así que voy a borrar un poquito acá todo esto. Entonces borro esto. ¿Cuánto es el nivel de simplificación acá? También 0,05, o sea que eso dejo. El z de cálculo acá cambia. El criterio de decisión acá seguro va a cambiar. Esto, todo lo que es punto 5, punto 6 y punto 5. Bueno, ahí está. Uy, me olvidé de sacar fotos. Me van a matar. Bueno, después se los paso de nuevo, perdón. Después lo vuelvo a copiar y lo paso, no se preocupe. Si no, igual les voy a pasar foto de mi ejercicio de carpeta, que es lo mismo, ¿sí? Para los que me habían pedido foto, disculpen. Estoy volada hoy, es el calor, chicos. Me tiene así, como que bajoneada, tanto calor. Bueno, si sacamos los datos del problema 7 voy a anotar acá. Me dice, voy a leerlo rápidamente, dice: Conroe es un producto químico diseñado específicamente para añadir peso al maíz durante la temporada de crecimiento. Se trataron con Conroe terrenos alternados durante dicha temporada. Para determinar si el producto fue o no eficaz, fueron seleccionados aleatoriamente 400 mazorcas de maíz que recibieron el tratamiento con el producto. Cada una se pesó y se calculó que el peso medio es de 453 gramos, con una desviación estándar de 28 gramos. De igual manera, se pesaron 100 mazorcas de maíz no tratado y la media fue de 444 gramos y la desviación estándar de 34 gramos. Utilizando un nivel de significación del 0,05, es posible decir que Conroe actúa eficazmente para dar más peso al maíz. B, con un nivel de confianza del 95%, construir un intervalo para el verdadero valor del parámetro poblacional. Y C, si son consistentes o no los resultados obtenidos en A y en B. Entonces vamos a ver. El ejercicio me da como datos, tenemos dos muestras y dos valores, ¿sí? Voy a anotarlo acá. N1 es igual a ver si anoto. A ver, N1 es igual a 400, mu sub 1 va a ser igual, no tengo mu sub 1, pero sí tengo X rayita, que es igual a 453, y el desvío S1 es igual a 28, tengo N2 igual a 100, X rayita 2 igual a 444, y S sub 2 desvío estándar igual a 34. Mu sub 2 tampoco conozco, ¿sí? Dice, utilizando un nivel de significación del 0,05, es posible decir que Conroe actúa eficazmente para dar más peso al maíz. Bien, como me habla de más peso, me está queriendo decir que mu sub 1 tiene que ser mayor que mu sub 2. Por lo tanto, la hipótesis alternativa, la nula, perdón, va a ser que mu sub 1 sea menor o igual que mu sub 2. ¿Sí? Fíjense en que en la alternativa yo pongo lo que queremos probar, lo que me dice el inciso. Es posible decir que Conroe actúa eficazmente para dar más peso al maíz. Estoy probando que mu sub 1 sea mayor que mu sub 2.
como estamos frente a una diferencia de las medias, el z de cálculo va a ser delta de x rayita menos delta de mu sobre sigma de x rayita, ¿sí? Bajo el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera. El criterio de decisión es que me voy a quedar con el criterio va a ser este de acá, el segundo porque estamos trabajando con esto, y acá voy a cambiar eso, no es pi, sino que ahora la variable, como estamos trabajando con las medias, vamos a trabajar con mu sub 1 y mu sub 2. Y el z de cálculo tiene que ser valor al z de alfa, ¿sí? Entonces me quedo con esta. Este es el criterio de decisión que voy a tomar. Bien. Entonces digo que esto, voy a poner, se rechaza la hipótesis nula si, solo si el z de cálculo, acá tiene que cambiar, es mayor que el z de alfa. Esa es la condición que vamos a elegir. ¿Está? Estoy eligiendo entonces la segunda y se rechaza la hipótesis nula si se cumple esa condición. De ahí nos vamos al paso 5, que es realizar los cálculos. Y para el ejercicio hay una pequeña información que tenemos que cambiar en la formulita de la diferencia de las medias. El z de cálculo dijimos que era delta de pi menos delta de mu sobre sigma de delta de p, perdón, sobre sigma de, sí, de delta de x rayita. Y el sigma de delta de x rayita, acá, ahí no lo estoy mostrando, ahora sí, el sigma de delta de x rayita, fíjense en que nosotros en esa fórmula era sigma de 1 sobre la muestra de 1 sobre más sigma de la otra muestra sobre la otra muestra y la raíz cuadrada. Esta era la fórmula. A ver, esa, ¿sí? Creo que todas la tienen ya. No sé si se... Ahí se ve, ¿no? Ahí está. Esa era la fórmula, pero como en nuestro caso nosotros no tenemos los valores o los desvíos estándar para las poblaciones, sino que tenemos desvío estándar de la muestra, lo que yo voy a hacer es modificar y voy a buscar un valor proporcional y por eso le pongo el sombrerito y voy a trabajar con los desvíos muestrales, ¿sí? Que son S1 y S2, que son los datos que yo anoté acá, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual, le pongo el sombrerito porque va a ser un valor aproximado desde las muestras, y voy a decir que es la raíz cuadrada de, era 28 al cuadrado sobre 400 más 34 al cuadrado sobre 100 y saco la raíz cuadrada de eso, ¿sí? El valor a mí me dio 3,677. ¿Sí? Entonces el z de cálculo ahora sí va a ser delta de pi, delta de x rayita menos delta de mu, que como no tenemos los valores de mu, que era una de las situaciones que los vimos en los últimos ejercicios del trabajo práctico número 8, lo consideramos 0. Entonces, yo acá voy a hacer delta de pi es la resta entre estos dos valores de la media muestral, que va a ser 453 menos 444 sobre el desvío que me dio 3,677. ¿Sí? Y que a mí me dio como resultado 2,45. ¿Les da ese valor o tienen alguna duda de dónde saca o los resultados? Por favor, me preguntan.
¿Necesitan que repita algo? ¿O se ¿Puede entendió? repetir, por favor, cómo sacó los datos de ahí del Z calculado, por favor? Sí, los datos del Z calculado. Fíjate que la fórmula de Z de cálculo es delta de X rayita menos delta de mu. Pero delta de mu yo no tengo. Recuerden que tanto delta de X rayita como delta de mu son diferencias. Como es diferencia, yo tengo que hacer mu sub 1 menos mu sub 2, y acá X sub 1 menos X sub 2, ¿sí? Y los resultados de esas restas los colocaba y los restaba acá. Ahora, como yo no tengo delta de mu, porque no tengo los datos de las medias poblacionales, yo ese valor lo considero cero. Entonces trabajo con la diferencia de las X rayitas, o sea que hago esto de acá. X sub 1 menos X sub 2, que son los datos que yo saqué del ejercicio, que eran X sub 1 era 453 y X sub 2 era 444. Valores que coloqué ahí y que después los dividí por el desvío que lo calculé con esta forma. ¿Ahora se entendió? Sí, ahora sí, gracias. Perfecto. Bien, me dio 2,45, entonces coloco como el Z de cálculo. Vamos a ver, tengo que averiguar cuánto era el Z de alfa, ¿no? Es mayor que el Z de alfa. ¿Cuánto les da el Z de alfa? Fíjense en que es a una cola, o sea que tengo que buscar el alfa de 0,05, o sea que esto es 1,64. ¿Sí o no? Recién lo hicimos en el otro. Sí, ¿verdad? Sí, es 1,64 porque recuerden que al estar a una cola, si bien esta es cola derecha, yo tengo que buscar el alfa multiplicado por 2 porque estoy trabajando una cola y la tabla me daba el valor dividido. Entonces lo multiplico por 2 al valor de alfa y recién busco el alfa que va a ser del 0,10. Y que les tiene que dar 1,64, nada más que ahora estamos trabajando a cola derecha, o sea que estamos trabajando con valor positivo. Como se cumple la condición, porque 2,45 es mayor que 1,64, ¿qué digo? Entonces se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? ¿Todos rechazaron o no? ¿Hay alguno que no comparta los resultados que yo obtuve? Me dice ahora, y si no les dicto la conclusión. ¿Les da lo mismo, chicos? Por favor. Perfecto. Bien, una me dijo que sí. Ok. Conclusión. Les digo. De acuerdo al tamaño de la muestra y al nivel de significación, sí es posible decir que Congrow actúa eficazmente para dar más peso al maíz. ¿Listo? O repito. ¿Lograron copiar todos, por favor, la conclusión o tengo que repetir, chicos? Bueno, confío en que sí, así. Si no, de todas maneras, escuchan después en el video grabado cuando entren a YouTube. Bien.
El punto B les pide el nivel de confianza, que es del 95%. Para encontrar el verdadero valor del parámetro. Entonces, lo que vamos a hacer, como en este caso ya tenemos los datos, es ir reemplazando los valores, ¿sí? Me voy allá al intervalo de confianza. Vamos a cambiar acá, voy a borrar esto. No lo voy a borrar mejor por las dudas, porque me olvido de esta foto. Lo voy a colocar acá donde dice acá en el paso 7. Vamos a poner intervalo de confianza para la diferencia de las medias. Tenemos que personalizarlo para ese estilo, perdón, para esa distribución. Entonces vamos a decir que es igual. Acá vamos a tener sigma de delta de x rayita por el z de alfa sobre 2. Y acá tenemos el valor que era delta de x rayita, menos eso. Y acá tenemos el delta de x rayita más ahora el z, valor absoluto de alfa sobre 2, por el sigma de delta de x rayita, que es el aproximado, con un nivel de confianza del 95%. ¿Sí? Bien. Reemplazo los valores que tengo. Delta de x rayita, si ustedes hacen 453 menos 444, les va a dar 9. Este valor z de alfa sobre 2 para 0,05, recuerden que es 1,96, lo sacan de la tabla. Este valor es el que obtuvimos acá en los cálculos, 3,677, menor o igual que delta de mu, menor o igual que 9 más 1,96 por 3,677, igual a 0,95. ¿Sí? Resuelven y el valor de la diferencia de las medias les da o les arroja, ya les digo cuánto me arrojó a mí. 1,79 y 16,21. Fíjense si a ustedes también les da 1,79 y 16,71, creo que era. Ahora me fijo. Ahí. 16,21, perdón. Acá, 21. ¿Sí? 16,21. Bien. Les dicto la interpretación de ese intervalo de confianza porque es un poquito más rebuscado que la interpretación de los demás. Esto significa que el peso promedio de mazorcas de maíz con el producto Congrow es más que
el peso promedio de mazorcas de maíz sin el producto y se encuentra entre 1,79 y 16,21 con un nivel de significación o con un nivel de confianza, perdón, con un nivel de confianza del 95%. Repito, esto significa que el peso promedio de mazorcas de maíz con el producto Conroe es más que el peso promedio, o es mayor, pueden decir, es mayor que el peso promedio de mazorcas de maíz sin el producto. Y esa diferencia, pongan así para que quede más prolijo, y esa diferencia se encuentra entre 1,79 y 16,21 con un nivel de confianza del 95%. ¿Sí? De todas maneras, si no, cuando vean el video va a estar grabada la conclusión nuevamente y ahí la completo. ¿Estamos? Bien. Y si tenemos que responder, ¿son consistentes los resultados obtenidos en A y B? ¿Qué decimos? ¿Son o no son consistentes? Sí son consistentes. ¿Por qué? Porque la diferencia de las medias es distinta de 0 o mayor que 0. ¿Sí? Fíjense en que la diferencia de las medias acá le dice que está entre 1,79 y 16,21 y allá también estamos diciendo que la diferencia de las medias son mayores, ¿sí? Que no es que son iguales, sino que una es mayor que otra. ¿Estamos? Entonces son consistentes los resultados obtenidos. Bueno, hacemos una pausa, chicos, de 10 minutos. ¿A ver qué hora es? Sí, son 7:10 prácticamente. 7:20 arrancamos con el TP